En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura y Fernando Calmel del Solar. Hablemos de Políticas Públicas. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas. Qué gusto contactarte, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir algunas ideas respecto de las políticas públicas, respecto de la situación actual que viene más que complicada y que da para hablar muchísimo de distintos temas que nos vienen tocando hoy en día. Sí, Arturo, yo justo te llamaba porque justo yo decía, a ver, el país está convulsionado, ayer ha sido lamentable, ¿no? De ahí seguramente mientras que estemos hablando pasarán algunas imágenes de lo que fue ayer, y hoy también. Hoy ha habido toma de una minera, ha habido otra vez han incendiado una comisaría en Puno, los disturbios que está habiendo en el centro de Lima otra vez. Imágenes hace un rato han llegado que ya están muy cerca al Congreso de la República. Parece que la policía hoy día se relajó, no porque se han relajado, sino porque pensaban que no iba a haber un contingente tan fuerte y se han acercado un poco más al Congreso de la República y todavía son 6:35 de la tarde. Tú sabes que la noche es donde se pone más difícil la situación, ¿no? Entonces, en medio de la oscuridad. ¿Cuál es tu primer análisis, Arturo, de esto que está pasando en el país? Mira, lamentablemente yo creo que este tema no es nuevo, no es el resultado del golpe de Estado que dio Castillo, no es el resultado, quizás ha sido el detonante, pero no es el resultado de un proceso reciente. Es un trabajo que se viene llevando a cabo durante años en el país, por el cual distintas facciones internacionales, distintos intereses internacionales, inclusive delincuenciales, han ido socavando la identidad peruana, han ido socavando las distintas ideas, y eso sumado pues a un movimiento de izquierda que permanentemente se suma a cualquier carro que sea suficientemente popular y que les asegure un poco de gobierno, ¿no? Alguna vez comentábamos contigo el tema de hace muchos años, las casas del Alba, las protestas de ILABE, se acordarán algunos, del año 2004. A mí me queda grabada esa frase donde un poblador de ILABE le pedía al presidente Toledo que le cambie de alcalde. Entonces, si uno se da cuenta de esa frase, que parece, digamos, muy sencilla y tal, nos pone en una situación de quienes conocemos cómo funciona el Estado, cómo funcionan las políticas públicas, en una situación muy compleja. Porque ese señor que le pide al presidente que le cambie de alcalde, no se dio cuenta que meses anteriores había votado por un alcalde, no conoce los procesos democráticos, cree en la imposición de ese determinado, y estamos hablando del año 2004. De esa fecha hasta hoy ha pasado muchísimo, muchísimo. Y claro, y eso súmale, ya para terminar en esta intervención, digamos, a eso súmale una policía mal organizada, mal equipada, mal educada, no en términos de malcriada, sino mal educada en términos de formación policial, y deficiente en cantidad y también en calidad de la inteligencia que deberían estar manejando. Nada de esto debería suceder si es que tuviéramos una inteligencia activa,
con capacidad de acción y de previsión antes de que todo esto suceda, tanto en la ciudad capital como en Arequipa respecto a los aeropuertos, en los cierres de carretera, en Trujillo con los cierres de carretera y entre otros, ¿no? Al final el que pierde es el país, el que pierde es la población, el que pierde son las personas que menos recursos tienen, porque son los que al final del día no acceden a medicinas, no acceden a sus alimentos o les suben los precios de los alimentos. Entonces tienen ahí un problema bastante complicado. Bien, tú has hecho un análisis puntual y un avance sobre la situación, cómo se está viviendo. Ahora, vayamos un poco por el lado de las protestas. Es legítimo la protesta, tú eres abogado y no necesariamente tienes que ser constitucionalista, ¿no? Porque ahora hay bastante abogado constitucionalista, parece que esa especialidad está de moda, pero el derecho a la protesta es válido, no la forma como se está haciendo. Ahora, yo hago una pregunta y tú eres experto en políticas públicas. Durante el gobierno del señor Castillo, que curiosamente hoy comparte en Diroes casi conjuntamente con el ingeniero Alberto Fujimori, ¿no? Paradójicamente, decimos, están ahí. En ese gobierno de Pedro Castillo, ¿qué políticas públicas se hizo? Aunque tú recuerdes alguna, porque, bueno, ya, no hablemos que sea de izquierda. Que ser de izquierda no es nada malo, ¿eh? Ojo, aquí, de ser de izquierda no pasa nada. Pero, ¿qué políticas públicas hizo el señor Castillo que tú recuerdes? Mira, salvo la destrucción de la policía y las políticas públicas son un entorno neutro, entonces se pueden aplicar para bien o para mal, pueden tener buenos o malos resultados dependiendo de... Evidentemente estamos hablando de políticas que vayan en positivo y no hay ninguna, salvo como dije, la reducción de la calidad del personal policial, la desinstitucionalización de esta a partir de la intervención de la política menuda en los ascensos, interviniendo en la parte institucional. En Castillo no ha habido nada, bueno, por cierto, tampoco ha habido nada en Sagasti, al contrario, más o menos lo mismo, y lo mismo sucedió en la época de Vizcarra. Entonces, no tenemos desde hace largos años un esquema de trabajo con la familia policial contundente y fuerte que les permite ese equipamiento y ese manejo que deberían tener. O sea, las películas norteamericanas y el cine nos enseñan, aunque suene fantasioso, que cada vez que hay 3 delincuentes en un carro se aparecen 4 helicópteros, 25 patrulleros y 12 motos. Aquí cada vez que hay 4 delincuentes en un carro, hay atrás un patrullero sin gasolina que los está persiguiendo. Entonces, ¿por qué? Porque la policía tiene que tener capacidades superiores a la delincuencia, en este caso al vandalismo, a la voluntad de destrucción. Y no la tiene. Ahora, claramente. Ahora, acabas de decir algo muy, muy, muy duro, ¿no? Que casi pocos objetivos, y está siendo bastante objetivo y por eso te hemos invitado, ¿no? Porque te hemos escuchado o leído los que te leemos el reporte, por ejemplo, y escribes sobre políticas públicas. O sea, no eres un hombre que eres de la extrema derecha o la extrema izquierda, ¿no? Porque ahora les encanta hablar de extremos. Y has hablado mucho de políticas públicas. Tú has estado en el Estado muchos años trabajando. Eso es importante, pero prácticamente lo que nos estás diciendo es que desde Humala, para los que son de izquierda, pues estén tranquilos, y el presidente García, para los que, porque es un hombre de socialdemocracia, pero hizo un gobierno más pro derecha, no hay políticas públicas. Desde ahí, o sea, estamos hablando que 2020, 2021... No, y es peor, ¿no? La intervención sobre el personal militar y policial empezó en verdad en la época de Paniagua. A partir de las distintas decisiones de
de la, no diré destrucción, pero sí de los distintos cambios a la inteligencia, tanto de policía como de las Fuerzas Armadas, hicieron, claro, o sea, la inteligencia es un arma complicada, es difícil de llevar adelante por precisamente todas las implicancias que tiene, pero dense cuenta, hoy en día, claro, tenemos las protestas aquí en la esquina, pero dense cuenta, por ejemplo, que la situación de emergencia en el BRAEM ya va a cumplir, si no estoy recordando mal, 20 años. Tenemos 20 años de una emergencia, o sea, no hay emergencia que deba durar 20 años. Y si las declaratorias de emergencia están durando 20 años, es que son un reverendo fracaso. Y si uno revisa la línea de declaratorias de emergencia, ninguna, incluyendo las de este gobierno y un nombre el que quieras, en verdad, te pone objetivos. No te dice, oye, voy a declarar emergencia hasta que logre yo tal cosa. Ninguno. ¿Por qué? Porque evidentemente es difícil plantearse esos objetivos sobre la base de las capacidades que actualmente se tienen. Actualmente y en el pasado. Entonces, lo que quiero llegar a decir es que ha habido un deterioro en la institución policial y también en las Fuerzas Armadas, y en este caso en específico, sobre todo en la parte de inteligencia. No tendríamos la cantidad de problemas que estamos sufriendo hoy si es que una actividad de inteligencia se hubiera mantenido en el tiempo con una calidad determinada y sí, con una guía política correcta. Porque, nuevamente, es muy fácil aprovecharse de la inteligencia para hacer acciones indebidas dentro del Estado. Pero hay que recordar finalmente también, y ahora que sale el señor Aníbal Torres, siempre amenazante, que el que tiene el monopolio de la coacción, la coerción y de la violencia es el Estado. Nadie más. Entonces, si debe aplicar violencia para llegar al orden público, debe hacerlo. Todo eso está medido, todo eso está reglamentado. Y por eso la policía necesita una formación muy específica porque trabaja, olvidémonos un segundo de las manifestaciones de hoy, que son muy complicadas, de ayer, que son complicadas, pero en el día a día las intervenciones que hay en la ciudad en general son con personas, digamos, con conjuntos de personas especiales, que tienen, digamos, derechos inalienables, derechos humanos muy bien graficados, y esta policía aún así tiene también la obligación de aplicar un nivel de coerción suficiente para que el orden público y el delito se vea perseguido y el orden restablecido. Totalmente. Entonces, sí, y eso lamentablemente nos viene, claramente, se está viendo en las imágenes. O sea, si 200 personas con palos y piedras superan a un conjunto policial, es porque ni hay el equipamiento ni entrenamiento. Exacto. Ahora, Arturo, quiero que te quedes con nosotros porque vamos a pasar, justo mientras que tú hablabas, el video que está en redes sociales, pero es bueno que se vea, donde el señor Aníbal Torres responde a la prensa de esta forma. Escuchemos. Señor Aníbal Torres. No puede porque tenemos delincuentes, asesinos. ¿Quién? ¿Quién? Usted está diciendo asesinos a la prensa. Los asesinos. ¿Usted no se considera parte de los asesinos? Estoy con el pueblo. Se tiene que alejar, ¿Quién habla ahí? Bien, esas fueron las reacciones del ex premier Aníbal Torres. Un hombre letrado, nadie va a discutir que es una persona que creo que tiene estudios jurídicos y todo ello. Pero deja mucho que desear, ¿no? Su reacción, más allá que la prensa está muy cerca y de repente se siente acosado por la prensa. Pero la cara de odio, Arturo, que sale, Dios mío, era... O sea, no solamente de palabras las personas hablan, también de gestos y de actitudes y lenguaje no verbal. ¿Qué te causa a ti, como experto, un ex premier se exprese de esta forma? Tú que has trabajado, no sé en cuántos ministerios, creo ya, de secretario general, y has trabajado con ministros. ¿Te ha pasado esta experiencia?
No, claramente no. O sea, cuando alguien accede a un cargo público de ese nivel, si hay algo que tiene que tener necesariamente es una ecuanimidad de un nivel superior, porque le van a pasar crisis siempre. Y las crisis inclusive le van a superar las capacidades personales. Pero ya pensando un poco en lo que ha dicho el señor Aníbal Torres, yo creo que estos periodistas son libres de convocar a Julio Arbizu para que también, como se hizo con Anaí Durán, perdón, como se hizo con Anaí Durán, los denuncie por difamación, del mismo modo que ha sucedido con Milagros Leiva. O sea, a uno les está diciendo asesinos, al otro le dicen terroristas. Es la misma razón. Y el juicio debería tener exactamente el mismo resultado. Entonces, porque los hechos son iguales, están dichos de esta manera. Pero regresando a la calidad de las personas que deben acceder a los cargos públicos tan altos, no solamente es un hecho de ecuanimidad, sino también es que hemos escuchado, sobre todo en este último tiempo de Castillo, muchas personas diciendo yo soy capaz de ejercer este puesto. Y puede ser inclusive que uno tenga la formación adecuada. No la ha habido en este gobierno de Castillo, pero en el gobierno pasado de Castillo no la ha habido. Pero puede ser que uno tenga las capacidades académicas para el tema. Pero nada te prepara para, por ejemplo, una crisis de la magnitud que está sucediendo. Nada preparó al gobierno de Alan García para manejar la crisis de Bagua. Nada preparó al gobierno de Toledo para manejar la crisis de Ilave o el Arequipazo. Nada te prepara para eso. Lo único que tienes que tener es una base de experiencia y manejo político que es imprescindible y que si no lo tienes, en verdad, no debes gobernar. Muy interesante lo que acabas de decir, Arturo. El tiempo nos ha ganado, pero te vamos a invitar nuevamente para analizar un poquito más. Y sí te invitaría a que comiences a analizar un poco los sectores, ¿no? Porque todos estamos distraídos ahorita en la situación, la crispación política. Y nadie se está preguntando qué están haciendo los ministros, más allá del premier. ¿Qué políticas están implementando? ¿Qué es las designaciones ministeriales? ¿Qué programas están dejando hacer o haciendo? Ahí te invito, te dejo eso para que de acá a unas semanas te invitas para que nos comentes a ver qué están haciendo sobre esas políticas públicas, qué se está implementando, qué se está haciendo, porque se nota que los ministros del Interior, Defensa, de repente Economía y el Premier están muy abocados en esta situación, pero los otros sectores estarán trabajando, creo yo. Entonces ahí creo que te vamos a invitar para que nos comentes a ver qué está pasando a nivel de políticas públicas de los otros sectores, más allá del tema de la protesta que se está dando en nuestro país. Muchas gracias, Arturo. Con el mayor gusto, Gustavo, dispuesto ahí a acompañarte cuando toque. Gracias. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Este programa llega gracias a Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas.